Varios amigos de este canal de YouTube me han pedido que les cuente acerca de mi vocación y como justamente faltan unos días para el aniversario de mi ordenación sacerdotal, entonces pensé que era un buen tiempo para hacer un pequeño ciclo contándoles cómo fue esto. Ustedes saben que las vocaciones son muy distintas porque Dios no tiene una fábrica de hacer sacerdotes, ¿no? Sino que es una historia de amor, ¿no? Y entonces uno como sacerdote, yo tenía que acompañar varios discernimientos sacerdotales y siempre me ha extrañado eso, ¿no? Qué distinto es el modo con que Jesús va llamando a las almas y curiosamente cómo utiliza elementos que hay en uno mismo para enamorarnos, ¿no? Y Oseas dice que con lazos humanos nos atrajo hacia Él. Y realmente es así, ¿no es cierto? Es decir, Él utilizó cosas que de alguna manera nos atraían, posiblemente distintas de Él en sí mismo, para atraernos y para después mostrarnos que detrás de esas cosas estaba Él. Así que contarles que yo de chico no manifesté signos vocacionales, ¿no? Sino que más bien siempre manifesté una vocación artística, clara, muy definida, muy clara con respecto a mi ambiente, porque mi padre era un científico, era un geólogo hidrólogo, entonces no, si bien había una valoración por el arte en casa, por lo estético, había una valoración por la literatura, se leía bastante, abuela incluso escribía poesía, mamá era profesora de piano, papá por ejemplo le interesaba, ¿no es cierto?, el arte, pero lo veía como un hobby, ¿no?, como algo que complementaba su mundo intelectual. Pero yo siempre manifesté una gran capacidad para el mundo manual, siempre me interesó todo lo que fueran las cosas que podía hacer con mis manos. Bueno, primero y segundo grado del colegio lo hice en Estados Unidos, porque mi padre fue contratado por la Organización de Estados Americanos para estudiar en la OEA la cuenca del Plata, ¿no es cierto?, que es un gran reservorio de agua para toda América, para todo el mundo, ¿no es cierto? Y piensen que él era hidrólogo, ¿no? Entonces él trabajaba en Washington, nosotros vivíamos en Arlington y íbamos a un colegio, el colegio Barcroft, que tenía una modalidad muy interesante, que es que 4 materias había que hacerlas de manera obligatoria, que eran lengua, inglesa por supuesto, matemática, ciencias naturales y ciencias sociales. Pero después 6 materias eran de acuerdo a las inclinaciones que tuviera cada alumno, así que esas materias variaban. En el caso de mi hermano, que cuando entró en tercer grado, todas esas materias tenían que ver con las ciencias exactas y de hecho él actualmente es ingeniero. Y en el caso mío, todas esas materias fueron artísticas. Como nosotros éramos chicos, yo entré en primer grado en el colegio en Estados Unidos, entonces las elegía una psicopedagoga, esas materias. Así que yo tenía cerámica, teatro, literatura. Bueno, mi papá, que como les digo, era un hombre muy amoroso, se ocupaba de nuestros estudios. En un momento cuando él veía los cuadernos de mi hermano, le parecía fascinante cómo apuntaba alto la formación de un colegio, ¿no es cierto?, con un chico tan chico en ese momento, ¿no? En cambio, cuando veía mis cuadernos,
pensaba que yo estaba siempre de recreo, ¿no es cierto?, con esa idea de que él tenía, de que lo artístico era un hobby. Y entonces fueron mamá y papá a protestar al colegio, ¿no es cierto?, ¿qué pasaba conmigo? Que habían elegido todas materias que no eran serias, entre comillas, ¿no? Y entonces la profesora le dijo claramente, yo ya les digo, tenía 7 años en ese momento, no, dice, Eduardo va a ser un artista. Y por esa razón nosotros lo formamos en este ámbito, pero es clara su inclinación por el arte. Bueno, era verdad, es decir, yo tenía una clara inclinación por el arte, me interesaba particularmente la pintura, el dibujo, pero me interesaba en realidad todo tipo de arte porque lo que me atraía propiamente era la belleza. Y dentro de esa atracción por la belleza también había un encuentro con Dios a través de la belleza. A través de la belleza de la naturaleza, ¿no es cierto?, de lo que yo veía, ¿no es cierto?, en el mundo que había creado Dios como un gran autor, pero también a través de la belleza de la persona de Jesucristo, de su enseñanza, de la enseñanza moral. Es decir, yo si no peleaba o no gritaba o no, qué sé yo, era egoísta o lo que fuera, que lo era por supuesto, pero si luchaba por tener virtudes cristianas, era porque me parecía lindo ser paciente, me parecía lindo ser generoso, me parecía lindo no gritar. Entonces, en realidad yo encontraba un bien estético en lo que proponía Jesucristo, ¿no? Vivir una vida linda. Después siempre me preocupaba la restauración, porque yo cuando veía que la belleza estaba ofendida, estaba como bastardeada por el paso del tiempo, porque algo había envejecido, porque algo había sido degradado, un edificio, una obra de arte, una cosa misma, ¿no? Es decir, me parecía como que había que restaurarla, ¿no? Y eso me reunía con Dios también, porque así como cuando había que restaurar una casa, por ejemplo, nosotros vivíamos a la vuelta de Estados Unidos y antes de ir también en casa de mis abuelos, una casa muy linda que había hecho el arquitecto Virasoro, pero que había tenido varias reformas no del todo felices, porque más bien habían tenido que ver con el cambio de los usos que había tenido la casa. Y bueno, y eso por ejemplo a mí me gustaba como restaurar lo que había planteado originalmente, ¿no? Ese arquitecto extraordinario para esa casa. Y eso también me pasaba con respecto a la naturaleza, ¿no es cierto? Es decir, me parecía como que era importante restaurar en mí lo que Dios había pensado cuando me había creado, ¿no? Cuando me había soñado antes de crearme. Y lo mismo, ¿no? Con respecto a las otras cosas, a la naturaleza, a las personas, ver cómo estaban profanadas, ¿no es cierto?, por el uso, por el tiempo, sobre todo por el egoísmo del hombre, ¿no? Y entonces, bueno, qué lindo sería como restaurar a esta persona que se fue haciendo cascarrabia, a esta persona que se fue haciendo amarreta por la vida, ¿no es cierto?, por su pecado, pero que Dios no la pensó de esa manera, ¿no? Entonces siempre había una mezcla, ¿no es cierto?, entre el mundo estético y el mundo religioso, que para mí siempre fue muy presente, a pesar de que, les digo, nunca estudié en un colegio religioso, sino que siempre fui a colegios de enseñanza inglesa, no tanto en Estados Unidos, ¿no es cierto?, como después de vuelta acá en la Argentina. Y mientras tanto me preparaban para la primera comunión, me preparaban para la confirmación, porque mi familia era creyente. Bueno, el primer signo vocacional que yo recuerdo,
que la verdad no tiene ninguna conexión con lo que yo pensaba, sino que fue una cosa muy curiosa, ¿no? Fue justamente estando en Estados Unidos, nosotros teníamos unos vecinos que queríamos mucho. Yo aprendí inglés así medio en la cancha, ¿no es cierto? Porque de repente empecé a hablar inglés, a pesar de que tenía una pequeña preparación, ¿no es cierto?, en el inglés. Aprendí a hablar en el colegio, aprendí a hablar con mis compañeros, aprendí a pensar en inglés, ¿no? Pero muchas veces me faltaba vocabulario. Entonces una vecina que teníamos cuando yo tendría, ya les digo, entre 7 y 9 años, que son los años que vivía allá, me dijo, ¿y vos qué vas a hacer cuando seas grande? Y entonces yo ahí pensé que quería ser cura, pero la verdad no les puedo decir por qué. Y como no conocía la palabra priest, ¿no es cierto?, la palabra sacerdote, le dije, I want to be cura, like the Pope. ¿No es cierto? Es decir, yo quisiera ser cura, sacerdote como el Papa. Pero porque era esa la palabra que se me ocurría, ¿no es cierto?, que podía entenderme que quería decir cura, que yo estaba diciéndolo en castellano, ¿no? Pero ni antes ni después recuerdo haber pensado que yo quería ser sacerdote, al contrario, ¿no es cierto? Porque desde bombero, químico, arquitecto, pintor, se me han ocurrido muchísimas vocaciones durante mi vida, pero en realidad nunca pensé propiamente en ser sacerdote. Bueno, así pasó la vida, mi religiosidad también tuvo sus vaivenes, sobre todo, es decir, a los 15 años murió papá, eso me trajo bastante dolor con respecto a Dios, que había muerto muy joven, tenía 50 años. Al año siguiente murió mi abuela, la mamá de mi mamá, que era extraordinaria, vivía con nosotros y que también fueron dos pérdidas muy cercanas. Recuerdo, por ejemplo, haberme enojado con Dios, ¿no es cierto? Recuerdo que vino un amigo mío del colegio a visitarme, yo tenía 16 años, y recuerdo que cuando lo atendí, le dije, mira, no creo nunca más en Dios. Y miren, yo no soy cura, ¿no? Bueno, y así llegó el momento de la decisión de terminar quinto año en el colegio. Me hice un test vocacional que nos hacían en el mismo colegio, lo hacía la profesora de psicología. Y ese test vocacional me dio muy amplio, ¿no es cierto?, muy genérico. Así que en realidad yo soy bastante inteligente, es decir, nunca me llegó una materia en el colegio, es decir, si bien ciertamente no me interesaban las materias exactas y la verdad es que las aprobé con esfuerzo, en cambio siempre me gustaban mucho las materias humanistas. Entonces, con esta tradición que yo tenía de pintar y de pensar que iba a ser pintor, ¿no? Así me veía yo a mí mismo. Fui a hablar con mamá, ya papá había muerto, y le dije, mira mamá, yo quisiera ser pintor. Y entonces mamá, que siempre me fomentó mucho el aspecto estético, nunca fue un rechazo que tuvo sobre ese mundo, como si de alguna manera tenía papá, pero porque lo entendía siempre como algo accesorio, ¿no? Es decir, a una carrera seria, ¿no? Mamá me dijo, mira, a mí me encanta que seas pintor, pero la verdad es que yo no puedo mantenerte, es decir, vas a tener que mantenerte vos. Entonces ahí me dio bastante miedo, ¿no? Porque era incierto, ¿no? Vivir de la pintura, no sabía si iba a lograrlo. Y entonces, ¿se acuerdan ustedes ese dicho que es un poco de mi generación? Serás lo que debas ser, si no serás abogado, ¿no? Y entonces dije, bueno, no, voy a estudiar abogacía, voy a trabajar
para ir teniendo mi cierta independencia. Voy a seguir pintando, voy a participar en algunos concursos. Y bueno, si en algún momento veo que me destaco, ¿no es cierto?, en el mundo de la pintura, entonces me voy a animar a dejar una cosa por la otra. Mientras tanto, tengo esto seguro de una carrera que me gusta, ¿no es cierto?, porque me gustaba todo lo que era humanista. Y así, cuando terminé el colegio, hice el ingreso en la UBA de Derecho, lo aprobé, empecé a estudiar. Pedí prórroga, ¿no es cierto?, en el servicio militar, porque en ese momento el servicio militar se hacía a los 18 años. Yo terminé el colegio en 1979 y entonces empecé a estudiar Derecho y me gustaba, pero como justamente todavía estábamos en los trámites de la sucesión de mi papá, que lo llevaba adelante un primo de mi papá, abogado muy bueno, y que mamá me pedía algunas veces que yo me relacionara con él para saber cómo sería la sucesión de papá. Bueno, yo le digo yo decía, ay, a mí me encanta este estudio, me parece muy lindo, pero la verdad es que no me interesa nada el ejercicio de esta profesión, ¿no? Entonces, bueno, fui pensando, bueno, pero hay otras posibilidades, ¿no es cierto?, dentro de la abogacía, ¿no es cierto?, la carrera así más dentro del Poder Judicial, o también la diplomacia, por ejemplo. Bueno, pensé, puede ser que una vez terminado esto derive en otra cosa. Mientras tanto, yo presentaba mis obras. Nunca tuve un éxito maravilloso, gané algún premio, alguna mención, pero nunca algo como para que dijera realmente acá se abre una beta y puedo dejar Derecho y estudiar arte. Bueno, mientras tanto, yo conocí a chicas, la verdad es que nunca me sentí enamorado, ¿no? Pero salía y yo en realidad, quizás por pereza, pero yo en realidad aceptaba un poquito más la chica que se enamoraba de mí que la chica que me gustaba a mí, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo veía que una chica se enamoraba de mí, yo seguía adelante, ¿no es cierto?, en la relación con esa chica, empezaba a salir, ¿no es cierto?, empezaba a tener como un cierto noviazgo, pero en realidad nunca ponía el corazón en esa situación, porque más bien era una cierta comodidad, ¿no?, de sentirme querido, de sentirme deseado, gustado, ¿no es cierto?, pero no tanto de parte mía, que yo tenía como una especie de corazón medio universal, ¿no es cierto?, ¿no?, en donde me gustaba esa chica, pero también me gustaba su hermana, su prima, su amiga, pero no por una cuestión así de infidelidad, ¿no es cierto?, sino más bien porque no me sentía atrapado por ese amor, ¿no? Bueno, en el medio, cuando termino segundo año de Derecho, bien, ¿no es cierto?, dando bien los exámenes, está aprobando todo, promocionando, con compañeros muy buenos que también me acompañaron, sobre todo el padre Victorino Mareque, que era compañero mío en Derecho y que era muy apostólico, era un chico que estudiaba Derecho, pero que después también decidió su vocación sacerdotal, justo al mismo tiempo en que la decidí yo, y hoy es sacerdote, y es un sacerdote amigazo y muy bueno. Bueno, ellos también me ayudaron un poquito a esa vuelta a Dios, a ese redescubrimiento de Dios, a volver a los sacramentos, a confesarme, a volver a la misa. Bueno, y ahí se me terminaba la prórroga que yo había pedido por 2 años para el servicio militar. Y entonces, en 1982, en marzo, ingresé en el servicio militar. Ingresé en la tablada, en el regimiento número 3, éramos 2.000 soldados divididos en 4 divisiones de 500 soldados cada una, y empecé a hacer
lo que era la instrucción, ¿no? Es decir, el tiempo en que se vive en carpas, el tiempo en que uno se prepara, ¿no es cierto?, para la guerra. Bueno, ¿qué les cuento? Entré en marzo y en abril, el 2 de abril, empezó la Guerra de las Malvinas. Y entonces, estando ahí, sin realmente que yo previera que podía darse esa situación, una mañana nos despiertan muy temprano, en la formación nos dicen que estábamos en guerra y nos acuartelan, es decir, tuvimos una formación un poquito más larga, un periodo un poquito más largo, y nos preparan, ¿no es cierto?, para esa guerra en la que estábamos metidos. Como siempre nos enseñan las condiciones de tiro, ¿no es cierto?, el fusil automático liviano, la pistola de 9 milímetros. Yo era malísimo en todas las cosas que me enseñaban, porque no tengo ninguna cualidad bélica, ¿no? Es decir, y tengo rechazo, ¿no es cierto?, sobre algunos aspectos bélicos, ¿no? Por más que admito, ¿no es cierto?, que en algún momento una guerra sea legítima, sobre todo cuando es legítima defensa. Yo no tenía ningún sentimiento negativo hacia los ingleses, menos teniendo una formación inglesa. No tenía ninguna belicosidad, ¿no es cierto? Y entonces nos llevaban a las condiciones de tiro, nos decían, ahí hay un inglés, mátalo. Y la verdad es que a mí no me suscitaba ningún sentimiento así agresivo, ¿no?, como para tratar de hacer mucha puntería, ¿no es cierto?, ¿no? Y tiraba más o menos como me salía. Bueno, mientras tanto, sí se dio una gran comunión entre los soldados, porque evidentemente todos estábamos preguntándonos qué pasaba, ¿no es cierto? Nos iban a mandar a la guerra, íbamos a matar, íbamos a morir, cosas que uno normalmente a los 20 años no se pregunta. Yo era un poquito más grande que los demás, ¿no? En general mis compañeros tenían 18 años, yo tenía 20. Es una pavada, son 2 años, pero en ese momento es una diferencia, ¿no? Entonces muchos chicos venían a preguntarme, a mí había por ejemplo un chico que había dejado embarazada a su novia, y entonces, claro, es decir, ese embarazo frente a la posibilidad de morir era también la posibilidad de un legado, ¿no?, de un hijo que dejaba suyo, ¿no? Y entonces eso lo llevaba a la reflexión, y esa reflexión la compartía conmigo. Nos juntábamos a rezar por la paz, a rezar para que pronto terminara la guerra, bueno, para que Dios nos protegiera. Muchos me preguntaban, había una chica con la que yo estaba saliendo, que estudiaba literatura y que me escribía unas cartas muy lindas, porque ustedes recordarán que el chico que estaba por ir a la guerra en ese momento era un héroe, ¿no?, una persona maravillosa que estaba por ofrecer su vida para recuperar las Islas Malvinas, que es algo muy querido en nuestro corazón, ¿no? Y entonces ella me escribió unas cartas, ella estudiaba literatura, me escribió unas cartas muy lindas, y entonces yo se las leía a mis compañeros, y mis compañeros se las escribían a su vez a sus novias, ¿no? Le cambiaban lo que había que cambiar, pero como ella decía cosas muy lindas, de una manera muy linda, ellos tomaban esas ideas y las escribían. Mi compañero de carpa, ¿no es cierto?, la carpa se hacía con una capita que teníamos nosotros, impermeable, y un bastoncito, que era como el bastón que llevan los ciegos, ¿no?, que se va armando en pedazos, y entonces 2 capas y dos bastoncitos hacían del travesaño y de los paños de la carpa, que eran muy chiquitas, imagínense. Y entonces compartíamos siempre con otro soldado esa carpa. Bueno, yo tenía un compañero amoroso, muy bueno, que nos hicimos muy amigos, y que también con él
hablábamos temas religiosos, rezábamos el rosario, muchas veces en la carpa. En el mes de abril llovió mucho, ¿no es cierto? Como, bueno, el otoño en Buenos Aires, y entonces muchas veces teníamos que quedarnos en esa carpita tan chiquitita todo el día, y hablábamos mucho de Dios. Y de hecho él, a fin de ese año, decide tomar la confirmación y decide elegirme a mí como su padrino de confirmación. Así que bueno, fue un tiempo muy religioso, muy de plantearse cosas. Yo lo que me planteaba sustancialmente es que me iban a mandar a la guerra, iba a morir muy pronto, me iban a matar, y que yo nunca había existido, porque estudiaba una carrera que no quería, porque salía con chicas de las que no estaba enamorado, porque decía cosas que no pensaba, como hablan muchas veces los jóvenes, ¿no? Que dicen lo que está de moda, lo que corresponde, pero que yo propiamente nunca había existido, ¿no? Y que esas cosas profundas que yo sentía en mi corazón hacia la belleza, hacia Dios, nunca habían emergido, y nunca yo me había tomado el trabajo y la responsabilidad de responder a esas inclinaciones profundas que tenían. Y entonces hice una promesa a Dios, que si yo me salvaba, entonces iba a hacer lo que yo quería. Curiosamente, no dije lo que Él quisiera, pero yo entendía más o menos que lo que yo quería era de alguna manera su voluntad, ¿no? Porque que él me había hecho con estas inclinaciones, y que entonces yo tenía que ser yo, ¿no es cierto? Que dejarme llevar por estas cosas profundas que habían en mi corazón. Bueno, ¿qué les cuento? Termina el periodo de instrucción. Yo era traductor de inglés, porque en el colegio en el que nosotros estudiábamos, en cuarto año nos recibíamos de profesores y en quinto año algunos, ¿no? Pero nos recibíamos de traductor. Y entonces yo a los 18 años, cuando ingresé, a los 18 años era traductor, y cuando ingresé en el servicio militar era un estudiante de abogacía que era traductor de inglés, con un título inglés, ¿no es cierto? No argentino. Y entonces, como yo estaba anotado así, me pusieron en un grupo de soldados que iban a mandar a las Malvinas, pero como oficinistas, porque en Puerto Argentino había una gran necesidad de personas que supieran hablar bien inglés, porque la gente hablaba inglés y había una gran necesidad de comunicación con esas personas. Entonces, bueno, fui al comando en jefe del ejército, ese edificio muy grande que está cerca de la Casa Rosada, en la calle Azopardo. Ahí estuve esperando que llegara el momento en que nos iban a mandar a esa oficina en Puerto Argentino. ¿Y qué les cuento? No llegó ese momento, gracias a Dios, pienso. No llegó el momento porque terminó la guerra antes. ¿Se acuerdan que la guerra duró bastante poco? Duró el tiempo en que tardaron los barcos ingleses en llegar, ¿no? Y cuando llegaron fue muy rápido el fin de la guerra, que terminó a principios de junio. Entonces, bueno, terminó la guerra, nosotros perdimos, fue un momento difícil para el país, para el ejército, para los soldados que estábamos ahí adentro, pero me trajo la ventaja de que me dieron la baja muy pronto, a principios de agosto, y la Universidad del Estado dio autorización a todos los soldados que habían estado en el servicio militar durante la guerra, el incorporarse a las clases sin haber perdido ese año. Entonces era una facilidad muy grande el volver a la universidad, y de hecho yo lo hice, y por eso cursé casi todas las materias de tercer año y rendí casi todas las materias de tercer año, porque se me daba esa facilidad. De todas formas, yo cuando salí, ya salí con la seguridad de que eso no iba a ser lo que yo iba a estudiar
definitivamente. Incluso empecé a ir, aún estando en el servicio militar al principio, en el segundo cuatrimestre, a un profesorado de catequesis que tenía el Colegio San Pablo, que dirigían las servidoras del padre Echeverri Boneo, y para formarme un poquitito en ese sentimiento religioso en el cual yo me sentía con pocos elementos, porque yo no había ido a un colegio religioso, ¿no? Bueno, ¿qué les digo? Que cuando salí en agosto yo me di una gran libertad para pensar, bueno, ahora me voy a enamorar de la chica que me enamore y esa chica voy a tratar de conquistarla y voy a pensar en realmente lo que yo quiero hacer, siempre pensando que iba a terminar siendo pintor. Me di esa gran libertad, ¿no es cierto?, de pensar, voy a ser yo por primera vez. Y bueno, que les cuento que apareció esto segundo que les digo a lo estético, que era la referencia a Dios y también la referencia a la eternidad. Posiblemente tuviera que ver con el haber pensado que iba a morir, ¿no? Y con esa experiencia de muerte que había tenido chico, ¿no es cierto?, cuando papá murió, cuando yo tenía 15 años, ¿no? Y yo decía, bueno, sí, a mí me gusta hacer esta obra de arte, pero esta obra de arte pasa. A mí me gusta restaurar las cosas porque las cosas envejecen, se deterioran y en concreto pasó que yo pinté una tinta muy grande en ese momento y se destruyó, ¿no es cierto? La destruyó una perrita dálmata que teníamos en casa. Y entonces eso me hizo pensar, ¿no? Decir como, bueno, esto es algo tan pasajero. Bueno, empecé a pensar en Dios, en algo definitivo, y pensé también en esas experiencias de acompañar a los chicos en el servicio militar, de aconsejarlos, y pensé que la gran obra de arte era un ser humano, que el gran artista es Dios, que esa obra de arte está normalmente bastardeada por nuestro pecado, oscurecida, envejecida, ajada, y que lindo era el tratar de restaurar esa obra de arte a su plan original, ¿no? Como es la restauración, ¿no? Que uno trata de volver a darle a este cuadro, de rescatar, ¿no?, los colores originales, el brillo original, ¿no es cierto?, sacarle todas las cosas que fueron sumándole el tiempo, agregándole. Y entonces ahí empezó a aparecer lo vocacional, ¿no? Pero ya les digo, lo vocacional apareció muy unido con lo artístico, ¿no? Es decir, con esa búsqueda de belleza que yo pienso que siempre fue lo más profundo en mi vida, ¿no? Y que, ya les digo, siempre tuvo un aspecto religioso también en mi vida, ¿no? Esa búsqueda de la belleza. Bueno, así que les digo, se acercaba la confirmación de ese compañero mío de carpa, que iba a ser el 6 de diciembre en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Belgrano. Yo vivía en Belgrano, él también vivía en Belgrano. Y entonces se acercaba eso y yo dije, bueno, voy a hacer una novena, pidiendo el Espíritu Santo para ver. También se acercaba fin de año, yo tenía que tomar una decisión. Yo hablaba con una servidora, Mabel Liébana, una mujer extraordinaria, una profesora de filosofía, pero que tenía una gran capacidad para el arte, que teníamos un gran entendimiento mutuo. Ella me transmitía ideas del padre Echeverri Boneo que me parecían fascinantes acerca de la sensibilidad estética y acerca de esa teología de las realidades terrenas que él nos enseñaba, ¿no es cierto? Es decir, esa realidad terrena del arte, pero visto a los ojos de la filosofía y a los ojos de la teología.
Entonces fue un tiempo de mucho aprovechamiento, de mucho crecimiento. Y bueno, yo recé esos días, yo trabajaba en una biblioteca, en el Ministerio de Bienestar Social de la Nación, frente a la Plaza de Mayo. Ocupaba el edificio que hoy ocupa la FIP. Y yo era bibliotecario, era mi forma de mantenerme mientras estudiaba Derecho. Y entonces el 6 de diciembre de 1982 yo me levanté y había un paro. Y entonces yo vivía en Belgrano, no había colectivos, no era tan sencillo ir a la Plaza de Mayo. Pero dije, bueno, voy a ir caminando hasta la Plaza Italia, porque ahí en Pacífico llegaba hasta ese momento el subte. Entonces dije, bueno, quizás hay subte y ese subte me deja en la Plaza de Mayo. Entonces fui caminando, todo por Cabildo. Y bueno, estaba cerrado el subte. Entonces dije, bueno, vuelvo a casa. Y en vez de volver por Cabildo, volví por Luis María Campos. Y cuando llegué a Luis María Campos y Maure, creo que es la calle, llegué al Colegio de las Esclavas, ¿no? Yo hoy soy capellán de las Esclavas de la calle Montevideo y Las Heras, pero en ese momento llegué al colegio que las Esclavas tienen sobre la calle Luis María Campos en Belgrano. Tienen una iglesia muy bonita, neogótica, en donde, como es el carisma de ellas, eucarístico, en general siempre está el Santísimo expuesto. Y entonces dije, bueno, voy a entrar y voy a rezar un ratito. Ese mismo día era la confirmación de mi ahijado a la tarde. Y entonces entré, estaba el Santísimo expuesto. Esa iglesia como retablo tiene un gran vitral, muy bonito. Y entonces me quedé adorando el Santísimo. Y en un momento le dije, bueno, Jesús, si vos querés que yo sea sacerdote, decímelo claramente. y ¿qué les cuento? Que el sol entró por ese vitral y la iglesia se llenó de colores en ese mismo momento, ¿no? Como una respuesta a lo que yo le estaba preguntando a Dios. No digo ningún acto especial, sobrenatural, ningún milagro. Supongo que si fuera el 6 de diciembre de este año, esa misma hora, pasaría lo mismo, ¿no? Y es el horario en el que el sol entra a través de ese vitral. Pero para mí fue una respuesta muy clara de que Dios me quería sacerdote. Y fue una certeza, fíjense que nunca, ¿no es cierto? Imagínense, ¿no? De esto, cuántos años han pasado, ¿no es cierto? En 1982 yo tenía 20 años, a pocos días de cumplir 21, pero desde ese momento yo supe que Dios me quería sacerdote, creí que iba a morir sacerdote, y nunca tuve dudas de que esa era mi vocación, ¿no? Siempre entendí que ese era el llamado que Dios me hacía, ¿no? Que Dios me pedía ser sacerdote. Bueno, me fui a casa, esperé a la tarde fui a la confirmación de mi ahijado. Y ya a la salida de mi confirmación, de la confirmación de mi ahijado, perdón, me encontré con esta servidora que quiero mucho, Mabel Liébana, y le dije, Mabel, yo voy a ser sacerdote. Bueno, ella se asombró mucho porque la verdad es que no era algo muy esperable, y menos esperable era en mi casa para mi pobre mamá que sufrió mucho esa decisión mía, y mis hermanos que también sufrieron mucho esa decisión mía, porque yo hasta ese momento me había mostrado siempre como una persona un poquito cambiante en sus gustos, caprichosa, malcriada. Era el menor, ¿no es cierto?, de 3 hermanos, una hermana mayor, un hermano en el medio y yo, y de repente venía con esta idea de que quería ser sacerdote, que podía ser un poquito disparatada, ¿no? Bueno, hasta acá les cuento mi vocación. Ya en un próximo video les voy a contar después cómo concreté
¿no es cierto?, ese llamado, cómo respondí a ese llamado, pero de esta manera fue que yo sentí que Dios me pedía ser sacerdote y que me pedía buscar esa belleza en las almas y tratar de restaurar ese sueño de Dios que Dios tenía en cada una de las almas. Por eso siempre de alguna manera entendí que se juntaban, ¿no?, las vocaciones de artista y de sacerdote. Y yo lo que sentí fue, ¿vieron las puertas viejas? Yo siempre vivía en casas viejas, ¿no? Vieron que hay llaves que abren esta puerta, pero también sirven para abrir esa otra, ¿no? Si uno hace un poquito de esfuerzo, le hace un poquito de jueguito, ¿no es cierto? Es decir, la llave abre. Yo sentía eso. Es decir, yo sentía que tenía una llave que si yo hacía un poquito de jueguito, podía ser abogado y un buen abogado. Yo hacía un poquito de jueguito, podía ponerme de novio con esta chica y llevar un noviazgo lindo. Pero lo que yo sentí cuando encontré la vocación era que se daba como una perfecta, que esta llave había encontrado esta cerradura, la verdadera, ¿no es cierto?, aquella para la cual había sido hecha, ¿no? Y entonces abría sin ningún jueguito, ¿no es cierto?, sino que abría de una manera perfecta, ¿no? Y eso me dio mucha paz, ¿no? Es decir, yo inmediatamente pensé, no, esta es la verdad. Así que bueno, estos días les comparto este camino, lo hago con mucha alegría, porque para mí es muy lindo recordar este camino por el cual Dios me hizo andar. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.